Retomando esta sesión de clase frente a mis alumnos de la Universidad de Margarita, Unimar, en la maestría en Derecho Procesal Penal, quienes habla el profesor Ángel Serpa Aponte. Hoy nos encontramos el 22 de octubre de 2022 y estamos abordando el tema de los recursos en el proceso penal, que es la asignatura que nos compete en este periodo lectivo de dicha maestría. Bueno, de alguna forma he abordado los parámetros introductorios dentro del recurso en el proceso penal, en su ubicación, en primer lugar, en la llamada perspectiva constitucional del asunto. En clases anteriores veíamos lo que yo concibo como la superación procesal del derecho al recurso a partir de lo que establece la propia Constitución en dos normas que son clave, que sería el artículo 26, aquel que nos habla de la tutela judicial efectiva y el mandato de acceso y de respuesta, y de una forma expresa, pues como nos señala el numeral primero del artículo 49 de la Constitución, con el llamado derecho a la alzada, formando parte del derecho a la defensa, cuando se establece de forma expresa el derecho que tiene el condenado a recurrir. De allí habíamos pasado a el tema de la ubicación de los recursos dentro de los medios procesales. Entonces, esa ubicación, es una relación de continente a contenido, en la cual hay un gran continente que sería los medios procesales, los medios impugnatorios. Fíjense la palabra impugnatorio, impugnar algún tipo de acto procesal, pero dentro de esa noción de impugnar está la de recurrir, cuando pareciera que fuera un problema solamente semántico. Se impugna la acción, por ejemplo, se impugna la competencia, se impugna la capacidad de parte o la capacidad subjetiva del juez, pero se recurren decisiones. Y por eso cuando yo había hecho alguna pregunta por allí en algún momento sobre si el amparo era un recurso, bueno, cuando se está impugnando una decisión, evidentemente funciona como un recurso, porque el concepto de recurso es atacar el criterio de un juez expresado en un fallo, siendo que se pueden impugnar otro tipo de actos procesales. Por ejemplo, alguien me respondía que en la relación entre recurso y nulidad, la nulidad sería el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso, pero no solamente se ataca por la vía de la nulidad las decisiones, sino que como lo establece pues el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, se atacan también actos de acción. No está concebido, la verdad que el tema es bien interesante, hasta sería un tema para una tesina de especialista o de magíster, si se pudiera solicitar la nulidad de actos de defensa. Es decir, que si fuese posible que alguien solicitara la nulidad, por ejemplo, de una excepción interpuesta por la defensa o una recusación. Imagínense ustedes poder solicitar la nulidad de una recusación o la nulidad de la interposición de una excepción o cualquier acto de defensa, porque la verdad es que el 179 del COP establece la nulidad de actos decisorios y la nulidad de actos de investigación, de actos fiscales. Pero bueno, a fin de cuentas, perdón, aquí estoy viendo una lámina que alguien está colocando acá, la nulidad del juicio penal por defensa técnica eficiente. Sí, ese es el libro muy interesante del doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento. Yo, claro, no puedo estar hablando de quien no se pudiera defender en este momento, pero una vez me dijo Eric Lorenzo que él le había gustado mucho ya disculpen que yo tengo un problemita acá con mi computadora, es decir, me enredé un poco cuando me pusieron la lámina, entonces déjenme ubicarme aquí, salir de pantalla completa y ver los que están aquí. Entonces, una vez Eric me dijo que le había gustado mucho una frase que yo había colocado dentro de un trabajo que publiqué en la jornada eso fue en la 7ª jornada de Derecho Procesal Penal,
de la Universidad Católica Andrés Bello, que yo escribí allí sobre revisión del concepto de debido proceso, y allí abordando el numeral primero del artículo 49, aquel que habla ya va, 2 segundos por favor, que es que no me siento cómodo cuando eso, ya, listo. Cuando yo abordaba la legítima, el derecho a la defensa, yo coloqué una frase, está allí, pues la pueden ver en la 7ª jornada, que yo hablo de la ilegítima defensa, la ilegítima defensa. Ustedes saben que hay el concepto, la causa de justificación, que está en el artículo 65 del Código Penal, la llamada legítima defensa, pero yo, parafraseando ese nombre, esa denominación de la causa de justificación, hablaba de la llamada ilegítima defensa. Es decir, ¿qué pasaría cuando en el ejercicio de la defensa, de la llamada asistencia letrada, se realizan actos más bien que tiendan a una disminución de garantías por parte del defendido, una vulneración o inclusive hasta la propia incriminación? Y yo decía allí, y eso lo rescató en ese libro Eric Lorenzo, el cual yo recomiendo, en el caso del defensor, que negrito admite los hechos porque está frito, es decir, que obligaba al defendido a la admisión de los hechos, siendo que evidentemente nos encontramos frente a un problema de ausencia de prueba o existencia de causa de justificación o de exclusión de la culpabilidad, y que por vía de la llamada instrucción o recomendación de la defensa se vulneraban los derechos. Otra cosa interesante es el tema de la propia pregunta incriminante o de la propia pregunta capciosa subjetiva, que más bien tienda a la criminación del defensor en pleno juicio oral y público. Bueno, no es óbice, inclusive ello, hasta que el propio juez puede intervenir, y al ver en el primer caso negrito admite los hechos porque está frito, bueno, hasta llamarle la atención o decirle al propio defendido, mire, usted no está obligado a admitir los hechos siquiera porque se le recomienda su defensor, o inclusive decirle si es una pregunta que lo incrimina del propio defensor en propio juicio oral y público, el juez hacerle la advertencia al acusado, mire, usted no está obligado a declarar, a responder preguntas que usted sienta que lo están incriminando, o lo que es peor, ilegítima defensa en el sentido de argumentos que se plasman, entre ellos en lo que sí nos ocupa, y para volver a encarrilar esta intervención mía, que es el tema medular, que es el tema de los recursos. Allí está el Código Orgánico indicando que contra la voluntad del propio acusado no se podría interponer un recurso contra su voluntad, y por ello es que se suele entender que el ejercicio, el lapso para iniciar el ejercicio del recurso pasa a partir de la imposición del auto o de la sentencia, sobre todo si fuese un auto de privación de libertad o una sentencia condenatoria. Esto en realidad, pues claro, se impone, y ahí sería la oportunidad en que se manifieste el derecho a la conformidad con el fallo, pero en los tribunales nunca uno ve que se levanta un acta y que se indica, mire, usted está de acuerdo con intentar el recurso. Eso no se pregunta, sino que en el acta solamente se plasma que se le impuso la decisión. Entonces, el derecho a la conformidad con el fallo puede surgir a partir de una voluntad, pues alguien que decida dejar el asunto de este tamaño. Por ejemplo, aquí podríamos darnos muchas circunstancias. Por ejemplo, alguien resulta condenado por homicidio en complicidad correspectiva, artículo 424 del Código Penal, y entonces a esa persona se le impone, por ejemplo, una pena de 8 años, ¿ok? De 8 años sería en todo caso 8 años de presidio, porque sería lo que establece el artículo 405 del Código Penal, que es el llamado homicidio intencional. Y entonces viene el fiscal del Ministerio Público y apela esa sentencia condenatoria a 8 años, porque indica que no, que a esa persona le corresponde más bien son 12 años o mayor cantidad. Y el condenado no apela, sino que acepta sus 8 años.
Y entonces tú vas a decir, bueno, aquí lo que le corresponde al condenado sería contestar esa pretensión de parte del Ministerio Público de que se aumente la pena. Y uno diría, no, es que 8 años inclusive está malo. Inclusive 8 años está malo en homicidio y complicidad correspectiva. Porque si asumimos que conforme al artículo 424 del Código Penal, hay una duda sobre quién realmente causó el homicidio, porque muchos participaron, y entonces la propia norma establece la posibilidad de una disminución que podría llegar hasta de la mitad de la pena en concreto. Nos encontramos con un problema de presunción de inocencia, artículo 49, numeral 2 de la Constitución, en el sentido de que la desvirtuación de la natural condición de inocente de alguien se hace con prueba. Y aquí hay una falencia de prueba, hay un problema probatorio importante. No se ha logrado demostrar de los muchos que dispararon cuál fue el que le llegó a la aorta, y que, bueno, el hombre estaba cosido a tiro, pero realmente el disparo en la aorta es el que fue definitorio. Aunque fuese por un problema de milésimas de segundo, estaría alguien matando a un muerto, es decir, disparándole o matándole a alguien que ya está muerto. Entonces hay un problema allí de duda en lo que atañe a la prueba. Por abordar este ejemplo de una forma así granguiñolesca, del tipo avaliado completamente, porque la realidad es que los ejemplos de la complicidad correspectiva es cuando muchos intervienen, pero no se sabe realmente cuál fue el causante de la muerte de los muchos que han intervenido. Entonces resulta que, bueno, ¿cómo hacemos para contrarrestar ese recurso de parte del fiscal del Ministerio Público? Bueno, vamos a contestar y decir que está muy bien calculada la pena por parte del juez. Es decir, el contestante de alguna forma estaría validando el criterio del juez. Pero es que uno diría, ¿pero y por qué lo validas? Si más bien lo que tiene es que interponer tu propio recurso. Es decir, hasta los 8 años están malos. No es que es para arriba, que serían 10 o 12, sino que hasta los 8 años están malos. Sería hacia abajo. Porque si el homicidio intencional, el límite inferior de la pena es de 12 años, ese es el límite que hay que tomar, porque tenemos dudas realmente sobre quién fue el que causó la muerte. Y entonces, ¿cuál disminución debería darse? Bueno, la máxima que tolere la norma, que sería la mitad. Entonces, la mitad de 12 sería 6. Es que hasta 8 está mal. Y entonces, bueno, es decir, no interponer el recurso sobre la base de, no, bueno, mira, ya realmente he estado 3 años preso, entonces resulta que ahí se dan las fórmulas alternativas a la ejecución de la pena. Pero cuidado, porque solamente contestándole el recurso al fiscal del Ministerio Público no se está haciendo ver la real posición, que sería en conformidad con el derecho. Hasta sería mucho más valedera que interpusieras tu recurso de forma autónoma y decir la famosa frasecita: interpongo el recurso parcial contra la sentencia, recurro de forma parcial contra la sentencia. Es decir, si estoy de acuerdo en que hubiese homicidio en complicidad, cuando mucho, porque también uno pudiera decir, no, estoy absolutamente en desacuerdo con la sentencia condenatoria, absolutamente en desacuerdo, pero es que aún en invocar los 2 numerales, o 3 numerales del artículo 444, que por cierto, no es algo que estaría impedido. Podrías invocar toda la cartilla completa del artículo 444, pero recuerda que los efectos son distintos. Si estás invocando la última, entonces sería un simple problema de rectificación de pena e indicar, bueno, y en el evento negado, mucho castellano, lo que creemos es que debería revocarse la sentencia y de una vez la Corte de Apelaciones dictar una sentencia absolutoria. ¿Ok? Decir eso. No ponerle en platillo de plata para que la Corte de Apelaciones exclusivamente lo que conduzca es que a que se repita el juicio oral y público, y entonces lo que se ganó hasta ahora se habría perdido, ¿no? Decir, bueno, que se dicte una sentencia absolutoria. Pero en el evento negado, que así no fuere, pedimos que se rectifique la pena, porque en lugar de 8 años
serían 6 años en el caso del homicidio en complicidad correspectiva. Es decir, eso es lo que Pérez Sarmiento, ya que me invocaban un libro de Pérez Sarmiento, el tema de la defensa, hablaba sobre la apelación libre. ¿Okay? Eso es, ¿okay? El concepto de apelación libre. Eric murió asumiendo la tesis de que no se debía encauzar ni siquiera la apelación y mucho menos el recurso de casación, sino que fuese por un planteamiento libérrimo, es decir, de libertad recursiva. Y eso es lo que él alude, es decir, la posibilidad de ese juego entre las causales que no se limita exclusivamente al tema de la invocación, del encauzamiento a través de una causal. Fíjense que, y disculpen que me vaya un tanto por las ramas, hay precisos elementos en el Código Orgánico que nos habla de esa posibilidad de la invocación total. ¿Ok? Fíjate que ahí están los puristas del derecho penal, de la dogmática, hablándome que lo que irresponsabiliza penalmente a alguien ha de ser encausado en compartimientos estancos. Por favor, dime si es un problema de atipicidad, o dime si es un problema de causa de justificación, o dime si es un problema de causa de exclusión de la culpabilidad, o dime si es un problema de exclusión de la punibilidad, por ejemplo, en el caso de las excusas absolutorias. Entonces, decir, sería un sinsentido que tú invocaras una causa de justificación cuando el hecho inicialmente es atípico, o te vas por la vía de la inexistencia del aspecto objetivo del delito, o te vas por la vía de la inexistencia de la culpabilidad, pero parece un contrasentido mezclarlas todas. Fíjate que el legislador, no sé si te has dado cuenta de ello, cuando en el numeral segundo del artículo 300, las causales de sobreseimiento, habla que tú puedes invocar una causal de sobreseimiento por el propio aspecto formal del delito, que no lo es. Fíjate que la norma utiliza la palabra que concurran, dicen así, concurran. Concurran es que en un mismo caso pudiera darse precisamente un problema de atipicidad, o un problema de causa de justificación, o un problema de ausencia de punibilidad. La propia norma utiliza la palabra concurran, es decir, que pudiera estar en el mismo momento. Pero bueno, vamos a volver de nuevo al tema de los recursos, porque no quiero que ninguna de las dos sesiones de hoy, y ya voy por 26 minutos, y esto a lo máximo hasta 40, me invada el tiempo sin abordar lo que hemos venido analizando. Ayer habíamos hablado del tema de la diferencia entre el llamado efecto de los recursos, cuando se habla de el doble efecto. Entonces, el doble efecto alude a la noción de el carácter devolutivo y el carácter suspensivo de los recursos. Decía yo que eso de la suspensión de la ejecutabilidad del fallo por la interposición del recurso se planteaba como una regla máxima frente a la interposición de todo recurso, conforme al 430, pero que el propio 430 de una vez nos quita la sonrisa del rostro y nos indica, a menos que la propia norma, es decir, la norma que describa el tipo de decisión que es recurrible, establezca que no se da esa suspensión. Ejemplos concretos lo tiene el artículo 240 del COD frente al auto de privación preventiva de libertad. El otro ejemplo lo establece la parte del 180 del Código Orgánico, cuando se habla de la recurrencia, habla de apelación. Ojo, habla de apelación, no habla de otro tipo de recurso, no habla de casación, sino habla de apelación. Se podrá apelar la decisión que niega la nulidad, y por lo cual uno se pregunta, ajá, y si la Corte de Apelaciones confirma la negativa de la nulidad y la norma habla de que no se podrá apelar a un solo efecto, está de una vez indicándote que no tienes impugnabilidad objetiva. Es decir, que la cosa quedaría
por lo menos por vía de los recursos ordinarios, hasta la negativa confirmada por parte de la Corte de Apelaciones. Porque si llegó a la Corte de Apelaciones la recurrencia de la negativa anular y el 180, infine, establece que se podrá apelar, entonces no habla de otro tipo de recurso. Hasta ahí llegaría el asunto. Y por lo tanto, esa negativa, vamos a aprovechar que todavía tenemos aquí otra gente que nos está acompañando. Aquí también está presente Andrés, no se identifica, iPhone de Andrés. Pero bueno, disculpe que no estamos ahorita, estamos grabando la clase. Tengo que portarme bien porque ahorita es la clase que queda frente a todos. Entonces, es verdad, no me acordaba. Bueno, disculpe. Entonces, fíjense, ahí se habla a un solo efecto. En el 180, un solo efecto. Decía yo ayer que los códigos debían redactarse de forma tal que cualquiera pudiera entenderlo. Entonces, cualquiera abre un código y dice, ¿qué es esto? De apelación a un solo efecto. Eso, bueno, cuando se habla de un solo efecto, significa que es el efecto devolutivo. Y ayer se me había quedado en el tintero también algo. Se habla de que el efecto devolutivo es que un tribunal distinto, el ACUEN, va a conocer el recurso que se ha interpuesto frente a la decisión del ACUEN, del tribunal, digamos, distinto, por decir una palabra. Pudiera decir la palabra de primera instancia. Entonces, el devolutivo lo transformamos en alzada, porque quien va a asumir el conocimiento es un tribunal que jerárquicamente, dentro de la arquitectura procesal, estaría por encima del tribunal que dicta la decisión de primera instancia. Pero fíjense, hay algunas, y Vescovi lo señala también, que hay algunas imprecisiones frente a la noción del carácter devolutivo del recurso, que no es solamente que un tribunal distinto o un tribunal de alzada es quien va a decidir el recurso interpuesto frente a una decisión de primera instancia, sino que también hay en algunas partes se asimila el concepto de devolutivo. Disculpen que está pasando el otro avión más que va para Irán. Bueno, dentro del recurso ya debe estar llegando ya a Teherán. Bueno, en fin, dentro del recurso devolutivo, nos dice Vescovi, está también la idea que la alzada va a conocer solamente puntos de derecho, oído. ¿Hay alguna concepción del carácter devolutivo del recurso en el sentido que va a conocer solamente el mal o el buen uso del derecho que asumió la primera instancia al realizar el silogismo decisorio? Las partes aportan el hecho, aportan las pruebas, el juez tiene la premisa mayor, que es el conocimiento del derecho, subsume el hecho dentro del derecho y así, realizando esa labor de subsunción, realiza el silogismo decisorio, que es lo que le es exigido al juez y que por lo tanto, cuando se habla del carácter devolutivo, es que va a conocer exclusivamente el derecho. Bueno, la verdad es que desde que nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en su primera promulgación, la del año 1998, concibió el recurso de apelación, y así lo dicen nuestros autores, el propio Pérez Sarmiento y otros, se ha convertido en una especie de petit casación, la pequeña casación, ¿ok? La apelación, la Corte de Apelaciones, en la llamada apelación, es decir, en el sentido que no conocería los hechos, sino que conocería solamente el mal o el buen uso del derecho que ha asumido el tribunal de primera instancia. Yo parcialmente te compro esa idea en el tema de la apelación de sentencia, pero no está tan claro frente al tema de la apelación de autos, porque en la apelación de autos no es que vayamos a repetir la audiencia que se realizó en primera instancia ante la Corte de Apelaciones. Evidentemente, ello no es así, porque inclusive, recuerden ustedes que en el proceso civil se puede dar la promoción de pruebas determinadas pruebas, frente a la apelación de sentencias interlocutorias. Aquí no te indica qué tipo de prueba es negada o no.
tendría que ser una prueba que esté vinculada a lo que ha generado el propio fallo, ¿ok? Por ejemplo, una prueba de la audiencia que generó el auto de privación de libertad, o una prueba de la audiencia que generó la sentencia condenatoria. Pero no es como en el Código de Procedimiento Civil, que se permiten determinadas probanzas, determinados tipos de pruebas frente a la apelación de sentencia. ¿Okay? Aquí se habla genéricamente de que se podrá ofertar pruebas. Fíjate que frente a la apelación de auto, hasta es posible que no se realice la audiencia ante la Corte de Apelaciones si no se está ofreciendo prueba, que solamente la prueba es lo que iría a conducir a la convocatoria de la audiencia frente a la apelación de auto. Y en el caso de la apelación de sentencia y en el caso del recurso de casación, no se habla de un tema de prueba. Es decir, que la audiencia es una audiencia que puede funcionar como una audiencia probatoria, pero que también es una audiencia alegatoria. Es decir, que la posibilidad de la audiencia frente al recurso de apelación de sentencia o el recurso de casación no es solamente para conocer, para debatir la prueba de lo que condujo a la decisión que está siendo recurrida, sino que se pueden alegar, es decir, reiterar las posturas, las pretensiones que se hicieron en primera instancia a los efectos de poder ilustrar al juez de la Corte de Apelaciones, a ese juez de alzada, sobre el mal o el buen uso del derecho que asumió el juez de primera instancia. Bueno, pero fíjense, saliéndonos de esta variable, y para no enredarlos más, en la generalidad de los casos, el concepto de devolutivo implica exclusivamente que va a ser conocido por un tribunal distinto de aquel que dictó la decisión y que por lo tanto no sería, ojo, no sería un recurso devolutivo el recurso de revocación, puesto que le corresponde decidirlo al propio juez que dictó el fallo de mero trámite o de mera sustanciación. Ajá, pero si vamos por el concepto de que lo devolutivo es el conocimiento del derecho y no de los hechos, bueno, ¿de qué otra manera va a resolver el propio juez que conoce el recurso de revocación? Es un problema de aceptar o no el mal o el buen uso del derecho que tuvo cuando horas antes o días antes dictó su propio fallo de mero trámite o de mera sustanciación. Imagínense que lo que se está cuestionando es el auto de fijación de la audiencia preliminar establecido en el artículo 309. Y entonces viene una parte e interpone el recurso de revocación frente a ese auto en la cual fijó dicha audiencia preliminar. Bueno, es decir, el hecho es que ya se dictó un auto. Ahora, si es conforme al derecho, es lo que se va a cuestionar precisamente. Y ojo con esto, porque el 157 establece que los autos de mero trámite no requieren estar motivados, que los que requieren estar motivados son las sentencias y los autos con trascendencia. Ajá, pero el recurso que se intenta contra el auto que no se requiere motivación, ese recurso también está motivado o debe estar motivado. No se concibe ningún recurso que no está motivado. Allá dejamos en el año 99, la primera mitad del 99, al Código de Enjuiciamiento Criminal con la famosa consulta de ley, en la cual las sentencias eran consultadas independientemente de que no fuesen apeladas. Pero también dejamos en el pasado, y ustedes son gente muy joven, los que me están escuchando, que ni se acordarán de nada previo al año 1999, pero también dejamos en el pasado aquella apelación que se decía apelo a todo efecto, y más nada. Esa era la motivación. Entonces, alguien diligenciaba, se imponía del fallo y decíamos apelo a todo efecto. Bueno, ¿y qué será eso? Fíjate que si estamos hablando de efecto suspensivo y de efecto devolutivo, lo que se quería decir a todo efecto es que con la apelación estamos manifestando que se suspenda la ejecutabilidad del fallo, en primer lugar. Y en segundo lugar, que sea conocido el recurso por un tribunal distinto al que dictó el fallo.
apelo a todo efecto. Eso es lo que se quería decir. Pero también se quería decir que no tengo por qué motivar, es decir, que no me gusta la decisión para nada, a todo efecto. Es que desde la P a la PA, desde el primer momento, tribunal segundo de juicio del circuito judicial del Estado de Nueva Esparta, hasta lo último, que eso tú sabes, el diminutivo debe ser del escribiente o de la secretaria que hizo que se colocan al final, ¿verdad? Entonces por ahí, cuando yo era escribiente, era AZA, entonces uno colocaba esto. Bueno, desde el comienzo hasta el AZA, eso se está cuestionando a todo efecto. Ahora no, el principio de competencia recursiva alude a la necesidad de que me identifiques. Uno, el componente del fallo que está cuestionando. Dos, la norma que sustenta dicho componente del fallo que está cuestionando. Tres, el vehículo que te permite recurrir, es decir, la causal. No solamente la norma que describe el acto procesal, sino la causal que permite la recurrencia frente a ese componente decisorio. Y cuatro, la solución que pretendes. La solución que pretendes. Yo recuerdo en mis 15 años de juez en la Corte de Apelaciones que le tenían miedo a cuando las causas llegaban allá a la sala donde yo estuve, la sala 4, la sala 5, la sala 9 de la Corte de Apelaciones. Eso es que le decían la escuelita. Y que había un magistrado allí, ¿verdad?, que se la pasaba interrogando a las partes. Entonces la gente y que temblaba. Entonces, no, era sencillo el asunto. Es decir, cuando terminaba